todos, bienvenidos una vez más a Una Visión Diferente. En este programa iremos conociendo el lado humano y las propuestas para los próximos comicios. Hoy, una entrevista más para el candidato. Presentaremos a Pablo Cerón, candidato a la Asamblea Nacional por el Carchi del Partido Avanza. Pablo no ha tenido participación en la política, pero él siente que está preparado para ocupar un curul. Vamos con la entrevista con el candidato. ¿Quién es Pablo Cerón? Hola, primero agradecer la invitación. Es la primera vez en este tiempo que tengo la oportunidad de conversar con un jovencito que está a lo mejor aprendiendo lo de la política, las entrevistas, y por eso me alegro y tengo mucho gusto de estar aquí en su casa. Tengo el gusto de ser amigo de sus padres y estoy dispuesto a colaborar. Pablo Cerón nace un 26 de julio de 1980, hijo de Héctor Cerón y Teresa Pazmiño. Estudió la primaria en la escuela Sucre, luego en el colegio La Salle, y estuvimos hasta tercer semestre de economía. Luego, por cuestiones de la vida, mi vocación siempre fue ser chofer profesional y son 20 años que me dedico a eso. Exactamente, es mi vida. ¿Qué lo motivó a aceptar esta candidatura? La motivación más grande que yo tengo para haber aceptado la candidatura es, primero, la invitación del partido. Nos abrió las puertas del Partido Avanza. Luego, quien está a la cabeza de la lista es el doctor Pedro Velasco. El doctor Pedro Velasco, hemos tenido una amistad de hace muchos años. Pienso que es una persona capaz, responsable, diferente. Entonces, esa es la primera razón que yo tengo para haber aceptado la candidatura. La segunda razón, pienso que es el momento de que dejemos a un lado a los políticos de élite, a los políticos de siempre que nos han tenido vendados los ojos, y seamos el propio pueblo quien nos podemos representar. Soy una persona del pueblo, una persona que día a día se levanta a trabajar y que se siente capaz, así como muchas personas aquí en Tulcán y el Carchi, que serían capaces de estar sentados acá y decir lo que en realidad nos hace falta, ¿no? La falta de trabajo, la falta de oportunidades. Nuestra provincia siempre ha estado abandonada por las autoridades. ¿Cuál es el principal problema que ha visto que tiene el Carchi? Sí, lastimosamente nosotros hace muchos años, más de 40 años que nos han dirigido partidos políticos de trayectoria, y nos han tenido más de 40 años en retroceso. El mayor problema es la reactivación económica, la falta de oportunidad de trabajo, y también pienso que no ha habido un plan para industrializar lo que nosotros producimos como provincia. Somos la primera provincia en producir la papa y solamente la vendemos en bruto, a un precio que ni siquiera le resulta nada al pobre agricultor. Nosotros, el 42% de la provincia nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería y no podemos explotar eso. Entonces yo pienso que nuestros representantes, en vez de pelearse el uno contra el otro, se deberían dedicar a buscar proyectos de ley en beneficio de la provincia. En caso de ganar las elecciones, al ser usted transportista, ¿qué proyecto promoverá en la Asamblea Nacional para favorecer al transportista carchense? Pienso que una de las primeras propuestas sería hacer una reestructuración, o también una reforma a la ley de tránsito, urgente, porque en el 2008, cuando se reformó, la intención de la ley de tránsito era que nosotros íbamos a bajar el índice de accidentes, y hemos visto que no es así. Del 2008 hacia acá han aumentado los accidentes, ha aumentado la recaudación. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la ley se ha convertido en una ley perseguidora y recaudadora, una ley que no ha servido para bajar los índices de accidentes, al contrario. Entonces yo pienso que hay que buscar una reforma donde haya un equilibrio entre el peatón, entre los deportistas y los conductores, ¿sí? Que nuestras autoridades, nuestras autoridades de tránsito no se dediquen a perseguir a los conductores, al contrario, se dediquen a prevenir y a culturizar a nuestros conductores. Eso debería ser. ¿Cómo favorecerá al hombre camión? El hombre camión, del cual soy parte, y podría decir que yo soy
Eso me debo a las bases del transporte pesado del Carchi. El hombre camión se debe fortalecer o se debe ayudar de la siguiente manera, dándole oportunidades, quitando a las grandes empresas, los monopolistas que siempre han ido a hablar con las grandes empresas, con las grandes autoridades, y por debajo de la mesa han amarrado. Nosotros lo que debemos hacer es proponer que en el Carchi haya una industrialización para dar la oportunidad al hombre camión, al pequeño transportista, para que trabaje. Sí existen monopolios. Por supuesto que existen monopolios. Existen monopolios de personas conocidas, pseudos dirigentes del transporte, que solamente han visto intereses personales. Los jóvenes tienen limitado el acceso a la educación pública de tercer nivel por el tema del examen EAS, examen de acceso a educación superior, al cual el criterio de muchos es un examen elaborado solo para una minoría, solo para que una minoría lo pueda aprobar, por no estar de acuerdo a la capacidad de cada estudiante. ¿Qué propuesta usted tendría para este tema? Con respecto al examen de ingreso a las universidades, pienso que es un sistema que tampoco funcionó. Una persona con una nota no puede estar obligada a seguir una carrera que no le gusta. Pienso que se debe dar oportunidad a los jóvenes, como antes, con capacitaciones, con preuniversitarios, con exámenes de ingreso, sí, pero no que determinen la carrera que le vayan, una carrera prácticamente exigida. Pienso que se debe eliminar eso y volver al sistema donde una persona, un joven, siga una carrera, pero por vocación. Por ahí deberíamos, no exigido. La delincuencia ha aumentado notablemente en todo el territorio nacional. ¿Qué planteará para reducirla? Yo pienso que hay dos maneras de plantear una reducción a la inseguridad nacional. Primero, nuestras fronteras, mucho más la del Carchi, a la cual me debo, pienso que no debe ser tan permeable. No debemos nosotros, no tengo ninguna clase de problemas con nuestros hermanos colombianos o de otro país, pero sí debemos restringir, al menos con documentación, quién ingresa al país. ¿Un pasado judicial? Un pasado judicial, por ejemplo, ¿no? Para saber qué persona. Y segundo, los índices de delincuencia en nuestro país han subido porque, al menos hoy en la pandemia, más de 1.200.000 personas han perdido su trabajo. Y al verse sin trabajo y con la necesidad de llevar un pan a la casa, se han visto obligados a lo mejor a hacer esto. Y no es un justificativo, pero las autoridades tienen culpa de eso. Entonces, la propuesta es que nosotros generemos trabajo para que la gente no tenga la necesidad de delinquir para vivir. Eso pienso que es una propuesta para poder ayudarle al país. En el caso del pasado judicial, como Ecuador pertenece a la Organización Internacional de Derechos Humanos, también se tendría que pedir un pasado judicial para hacer cualquier trámite en el banco o conseguir trabajo, un pasado judicial para los locales por pertenecer a los derechos humanos. Es que el trabajo no se le puede negar a nadie, de ninguna manera se le puede negar a nadie, pero tampoco nosotros podemos ser una casa de puertas abiertas o sin ninguna restricción. Todas las personas tienen derecho a venir a trabajar al país y mucho más a invertir, pero no podemos llenarnos de gente mala que no sabemos del pasado, no sabemos. Tiene que llegar aquí con un documento legal apostillado, como a nosotros los ecuatorianos nos piden. Nosotros cuando vamos a otro país nos piden documentos apostillados, documentos pasados judiciales, así nos piden. Entonces yo pienso que también estamos en el derecho de pedir esos documentos. O sea, sin importar, porque por pertenecer a los derechos humanos es obligatorio que el país que exige una norma también la haga. Es decir, si exigimos a un extranjero el pasado judicial, tenemos que, como ecuatorianos, para conseguir trabajo, trámites en el banco. Leyes espejo. Sí, simplemente. Si a nosotros nos exigen, nosotros también deberíamos exigir. El uso de armas está actualmente en debate en la población. ¿Considera que la ciudadanía está lista para armarse? Pienso que no. Lastimosamente nosotros el nivel de delincuencia en el país ha crecido de tal manera que nosotros estamos necesitando de un arma para andar seguros, pero no creo que estamos preparados para andar armados. Nuestra cultura, nuestra sociedad no está, porque nosotros
Pienso que andar con un arma, al contrario de acabar la delincuencia, aumentarían más. Entonces, Los casos de violencia aumentarían. aumentaría, entonces pienso que no. Hay colectivos que piden la legalización del cannabis con fines recreativos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? El cannabis es un tema muy, muy delicado. Hasta donde yo conozco, el cannabis es una planta que utilizada medicinalmente puede ser muy, muy beneficiosa para las personas. Hay una asociación en el país nacional que dice pro cannabis, entonces pienso que si nosotros le damos un manejo muy delicado al cannabis, si lo utilizamos de una manera medicinal, pienso que podría ser una buena alternativa. En el tema recreacional, el cannabis, Pienso que de manera recreacional no. Para un uso medicinal, sí. la ciudadanía piensa que 123 asambleístas para 24 provincias es demasiado. ¿Promovería una ley para que se reduzca la cantidad de asambleístas? Yo pienso que sí, un país tan pequeño como el nuestro no debería tener tantos asambleístas. Yo pienso que deberíamos tener máximo unos 50 asambleístas, que sean personas responsables, respetuosas, honoríficas, honradas, que se dediquen a trabajar y que vayan a trabajar y a legislar en favor del país, me parece más que suficiente. ¿La reducción de salarios a servidores del legislativo estaría en sus propuestas? Yo propondría algo más interesante. Nosotros se supone que somos personas que queremos servir y la política es el arte de servir. Nosotros deberíamos proponer una ley donde se diga que deberíamos trabajar ad honorem. Si nosotros si nuestro propósito es servir, nosotros somos personas que venimos de otra clase de trabajo independiente. Yo, por ejemplo, me debo al transporte. Yo pienso que nosotros deberíamos trabajar ad honorem, haciendo honor a lo que decimos, que la política es el arte de servir. Por ahí deberíamos, no solamente que se rebaje los sueldos, sino que simplemente solamente sea de servicio en nuestro trabajo, que no sea beneficio personal. Pero los casos de corrupciones, como se conoce, negocios por debajo de la mesa, podrían llegar a aumentar en caso de que se quiten los salarios. Por eso, yo pienso que las personas que deben llegar o que llegaríamos a la asamblea con el apoyo de los ciudadanos, deberíamos ser personas probas primero, y que no tengamos la necesidad de hacer negocios por debajo de la mesa para sacar adelante nuestras familias, sino simplemente tener el respaldo de un trabajo para que eso nos lleve sustento para vivir y sobrevivir a nuestras familias. En las papeletas vemos 17 binomios presidenciales, 9 partidos para la asamblea por el Carchi. ¿Qué opina usted sobre el candidato presidencial de su partido? Del candidato Isidro Romero, lo que conozco es que es un gran empresario, lo ha demostrado con gran apoyo a la agricultura, un gran empresario, comerciante. Entonces pienso que sería una muy buena opción, porque nosotros eso es lo que necesitamos. Vivimos más de 14 años prácticamente con un gobierno político de izquierda que solamente nos ha llevado como el cangrejo más para atrás. Vemos que nos han endeudado hasta más no poder, no tenemos petróleo, ya no tenemos minería, todo está endeudado, no tenemos oro. Entonces pienso que es el momento de darle la oportunidad a un candidato de derecha. Hablando de candidatos de derecha, recientemente el candidato Álvaro Noboa no pudo candidatizarse. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Yo pienso que Álvaro Noboa no se candidatizó por no haber tomado una decisión pronto. Porque si él lo hacía, yo pienso que sí tenía la oportunidad de ser candidato. El tiempo no le dio y esa fue la razón por la que no lo aceptaron. ¿Cuál de todas sus propuestas les dará mayor prioridad? Yo pienso que una propuesta, la más importante, a pesar de ser transportista, pienso que la reactivación económica para el país y para la provincia. Es lo que más necesitamos, porque hemos recorrido cada rincón de la provincia, cada rincón de la ciudad, y el denominador común es la falta de trabajo. La falta de créditos blandos, pero créditos que sean blandos, que se note que sean blandos. No como ahora que vamos al banco, a las instituciones financieras y se han convertido en churqueros disfrazados de instituciones financieras. Un crédito al 17, al 22, al 15, nosotros no podemos pagar. Nosotros necesitamos créditos que sean coherentes, porque tampoco nos podemos dejar llevar por un candidato a presidente que dice que al 1%, eso es mentira.
Eso es mentira En porque 20 años no lo logra. en todo el tiempo que él tiene la institución financiera no lo ha hecho. Y ahora en marzo, cuando nosotros formamos un grupo que se llama Unidos en la Crisis y fuimos y presentamos documentos en la Junta Monetaria de Regulación, fuimos y presentamos a las instituciones financieras y dijimos que por lo menos no nos cobren los intereses. Hoy quieren cambiar el país, mentira. Yo pienso que nosotros los ecuatorianos, los carchenses, no necesitamos que nos regalen nada. Lo que nosotros queremos es trabajo, oportunidad de trabajar, emprender y surgir. Los jóvenes, los emprendedores, no tienen oportunidad de emprender, porque en caso de endeudarse con un banco, los intereses serían muy altos. Yo pienso que a la par de los intereses muy altos, a los emprendedores, a los jóvenes, hay muchas trabas. El mismo hecho de que para formar una empresa en el país, una persona se demora en el 365 días, un año, es una traba para que un joven o un padre de familia quiera emprender. Países como Colombia, donde les dan la oportunidad a una persona que quiere emprender, les prestan créditos a bajos intereses, les dan la oportunidad de publicar su emprendimiento. Al contrario de nuestro país, pienso que nosotros deberíamos buscar una ley o fortalecer una ley donde el emprendedor, el pequeño emprendedor, sea el primero en recibir un crédito blando. ¿Por qué cree que la ciudadanía debería votar por Pablo Cerón? Yo pienso que votar por Pablo Cerón es votar por el pueblo. Sí, porque soy una persona que ha tenido que sufrir mucho y trabajar mucho y cargar al hombro la situación tan triste del país, gobiernos que nos han endeudado, gobiernos que nos han quitado el trabajo, gobiernos que han hecho negociaciones malas, gobiernos prácticamente nos han dirigido delincuentes, gente que está prófuga de la justicia. Hoy un candidato, no sé si todavía estará, lo habrán aceptado con un grillete para asambleísta. Entonces, pienso que nosotros... Sí. Entonces, pienso que sí. Esta es la oportunidad de darle a una persona del pueblo, ¿sí?, la oportunidad de alzar la voz y decir clamores sociales, clamores de la gente que en realidad necesitamos. Nosotros no necesitamos discursos líricos aquí que vengan y que digan que hoy los vamos a sacar de la pobreza. Esto es mentira. Pienso que tenemos que hacer un proyecto de vida juntos. Los ecuatorianos, los carchenses nos debemos unir, pero ya dejar de creer en políticos de siempre. Nosotros podemos hablar y levantar la voz y decir, bueno, basta, hasta aquí. El 2020 fue un año muy duro para toda la humanidad. La pandemia nos ha arrebatado seres queridos. Otros, afortunadamente, como usted y su familia, lograron superar el COVID-19. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía? Nosotros fuimos de las primeras personas que nos contagiamos en el 2020, en mayo del 2020 nos contagiamos. Éramos 80 en la provincia cuando tuvimos que pasar el COVID. Pienso que es la oportunidad de decir primero gracias Dios por darnos la oportunidad de vivir nuevamente, de volver a la vida, de amar mucho más a nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Y luego una lección de vida, decir que sí lo podemos superar, que somos valientes y como el ave fénix que se levantó entre las cenizas y podemos salir adelante. Somos fuertes y trabajadores y vamos a superarlo, y este debe ser un ejemplo de vida para todo el país. Con esto damos gracias a Pablo Cerón por haber aceptado esta entrevista, y al pueblo ecuatoriano el 7 de febrero vote con conciencia, vote no por un partido político, sino por quien cree que debe estar ahí por ayudar al pueblo. Muchas gracias. Gracias.